Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo live en donde vamos a resolver algunos ejercicios sobre límites de funciones. Este tema se estudia normalmente en cualquier curso de cálculo diferencial. Al principio de cálculo se estudia lo que son los límites de funciones y en esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios. Cuando se tiene la gráfica de una función como la que tenemos por acá, es fácil calcular el límite, ya que esto nos permite saber hacia qué se acerca la función cuando la x se acerca hacia un valor en específico. Por ejemplo, el primer ejercicio nos preguntan determinar el límite cuando x tiende hacia 4. No sé si se vea bien, pero aquí el problema nos dice determina el límite cuando x tiende hacia 4. Lo que nos están preguntando aquí es hacia qué se acerca la función cuando la x se acerca hacia 4. En la gráfica tenemos que evaluar los límites tanto por la derecha como por la izquierda. Cuando la gráfica de la función se acerca hacia un valor en específico de ambos lados, por la derecha y por la izquierda, decimos que el límite existe. Pero ¿qué pasa en este caso? Vemos que por la parte de la derecha la función se va hacia arriba cuando la x se acerca hacia 4. Vamos a marcarlo de esta manera. Cuando la x se acerca hacia 4, la función se va hacia arriba. Esto es lo que pasa por la derecha. Pero ahora, ¿qué pasa por la izquierda? Pasa algo parecido. Cuando la x se acerca hacia 4 por la derecha, la función se va hacia abajo. Entonces vemos que la función no se está acercando a nada. ¿Por qué? Porque de un lado se va hacia arriba y de otro lado se va hacia abajo. Entonces cuando esto pasa, decimos que el límite no existe. Respuesta correcta D. De una forma más analítica, se puede representar el límite de esta manera. El límite cuando x tiende a 4 por la derecha, este signo más significa el límite cuando x tiende a 4 por la derecha es igual a ¿hacia qué se va la función cuando la x se acerca hacia 4 por la derecha? Vemos que se va hacia arriba. Entonces decimos que la función se va hacia infinito positivo. O sea que se va hacia arriba, crece, no se acerca a nada. ¿Y qué pasa por la parte de la izquierda? Pues pasa algo parecido. En notación de límites lo representaríamos de esta manera. El límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, este signo menos significa por la izquierda. ¿Qué pasa con la función? Pues la función se va hacia abajo. Entonces podemos decir que se va hacia menos infinito, porque se va hacia abajo del lado negativo. Entonces cuando esto pasa, el límite no existe. Ahora, veamos el siguiente problema. Es algo parecido al primero y aquí nos preguntan determinar el límite cuando x tiende hacia 6. ¿Qué podemos observar en esta gráfica? En esta gráfica nuevamente tenemos que ver qué pasa con la función cuando la x se acerca hacia 6 del lado derecho y del lado izquierdo. Este sería el lado derecho de la función y este sería el lado izquierdo de la función. Y tenemos que ver qué pasa con la función del lado derecho. Vemos que cuando la x se va acercando de este lado, del lado derecho, la función se acerca hacia 5. De este lado de la gráfica, la función se acerca hacia 5. Pero de este lado, cuando la x se acerca hacia 6 del lado izquierdo, la función se acerca hacia 1. Nuevamente, aquí el límite no existe. ¿Por qué? Porque para que el límite exista, tiene que acercarse la función hacia el mismo punto, tanto por la derecha como por la izquierda. Pero como en este caso la función se acerca hacia 5 y de este lado la función se acerca hacia 1, pues aquí también el límite no existe. En notación de límites lo representaríamos de esta manera. El límite cuando x tiende hacia 6 o cuando la x se acerca hacia 6 por la derecha, o sea de este lado, pues la función se acerca hacia 5, como podemos ver. Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende hacia 6 por la derecha es 5 y por la parte de la izquierda el límite cuando x tiende a 6 por la izquierda la función se acerca hacia 1. Cuando los límites laterales no son iguales el límite no existe. Ahora vamos a ver el siguiente problema. Determinar el límite cuando x tiende a 4 de esta función. Vamos a ver qué pasa con la función cuando la x se acerca hacia 4. Cuando la x se acerca hacia 4
4 por la izquierda, vamos a fijarnos en esta parte de la gráfica, de esta parte de la derecha, perdón. Cuando la x se acerca hacia 4 por la derecha, vemos que la función tiende o se acerca hacia el eje de las x, es decir, hacia x igual a 0. Pero ¿qué pasa por la parte de la izquierda? ¿Hacia qué se acerca la función? Cuando la x se acerca hacia 4 por la izquierda, la función vemos que se acerca hacia 3. Nuevamente, de un lado se acerca a una cosa y del otro lado se acerca hacia otra cosa. Entonces, cuando esto pasa, nuevamente el límite no existe, porque los límites laterales nuevamente no son iguales. El límite cuando x tiende a 4 por la derecha es igual a 0, porque cuando la x se acerca a 4 por la derecha, la función tiende a 0, y el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda es 3, porque de este lado, del lado izquierdo, cuando la x se acerca hacia 4, la función se acerca a 3. Entonces, como los límites son diferentes, el límite no existe. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Determinar el límite cuando x tiende a 7 de la función. Siempre que veamos una función de este tipo que tiene un salto, o sea que de un lado la función se va hacia una cosa y del otro lado se va hacia otra cosa, el límite no existe, como vamos a ver a continuación. De este lado de la gráfica, del lado derecho, cuando la x se acerca hacia 7, aquí está la x, cuando la x se acerca hacia 7 por la derecha, vemos que la función de este lado se acerca hacia 3, pero de este lado, del lado izquierdo, cuando la x tiende o se acerca a 7, pues la función se acerca hacia 1. Nuevamente, los límites laterales no son iguales. Entonces, nuevamente aquí el límite no existe, porque el límite cuando x tiende a 7 por la derecha es 3, o sea que cuando la x se acerca a 7 por la derecha, vemos que la función se acerca a 3, y el límite cuando la x se acerca a 7 por la izquierda es 1. ¿Sí? O sea que cuando la x se acerca a 7 por la izquierda, vemos que la función se va hacia 1. Nuevamente aquí los límites laterales no son iguales, entonces el límite no existe. Vamos a ver otros ejercicios de este lado. Vamos a ver qué es lo que pasa en la gráfica de esta función. Tenemos este ejercicio donde nos piden calcular. En este ejercicio nos piden calcular el límite cuando x tiende hacia infinito. ¿Qué significa esto? Cuando la x tiende hacia infinito. Infinito no es un número. Infinito da la idea de que algo crece indefinidamente, o sea que crece sin medida. Vamos a ver qué es lo que pasa en la gráfica de esta función. Sabemos que las x están de este lado, entonces aquí lo que nos preguntan, ¿qué pasa con la función cuando la x crece o decrece indefinidamente? Cuando la x tiende hacia infinito por la derecha, hacia infinito positivo, esto significa que la x va a crecer indefinidamente por la derecha, ¿ok? Hacia los positivos. Y cuando la x tiende hacia infinito negativo, o sea, por la izquierda, quiere decir que la x va a decrecer o se va a ir hacia los negativos infinitos. ¿Qué pasa con la función cuando la x se va hacia infinito positivo? Vemos que de este lado de la gráfica, cuando la x crece indefinidamente, la función se acerca hacia un valor en específico. En este caso sería el valor 3. Cuando la x se va hacia infinito, la función tiende o se acerca a 3, como podemos ver acá. Y de este lado, cuando la x se va hacia infinito negativo, o sea por la izquierda, cuando la x disminuye infinitamente, vemos que la función también se va acercando hacia 3, hacia este valor. En este caso podemos decir que los límites sí son iguales, ya que de ambos lados de la gráfica la función se acerca hacia lo mismo, hacia el 3. Entonces en este caso el límite sí existe y decimos que es 3. Vamos a evaluar los límites laterales. El límite cuando x tiende hacia infinito por la derecha, vemos que la función se acerca hacia 3 cuando la x crece indefinidamente por la derecha, y por la parte de la izquierda, el límite cuando x tiende hacia infinito por la izquierda, pues también es 3, ya que de este lado de la gráfica vemos que la función se acerca hacia 3 cuando la x se va hacia infinito negativo. Entonces, como los límites laterales son iguales, el límite sí existe
y decimos que es 3. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Determinar el límite nuevamente cuando la x tiende hacia infinito. Y tenemos la gráfica de la función. Nuevamente aquí lo que nos están preguntando es qué pasa con la función cuando las x crecen o decrecen indefinidamente. O sea, cuando la x se va hacia los infinitos positivos y cuando la x se va hacia los infinitos negativos. ¿Qué pasa con la función cuando la x se va hacia infinito positivo? ¿Y qué pasa con la función cuando la x se va hacia infinito negativo? Podemos ver aquí en la gráfica que cuando las x se van hacia infinito positivo, o sea que cuando la x crece indefinidamente en los positivos, la función se va acercando hacia un valor en específico, que en este caso sería el eje de las x, y sabemos que el eje de las x está en el punto 0. De este lado de la gráfica se observa lo mismo. Vemos que la función de este lado también se va acercando hacia 0, o sea, hacia el eje de las x. Cuando la x se va hacia los infinitos negativos, vemos que la función se va acercando hacia 0. Entonces, en este caso, el límite sí existe, porque de ambos lados de la gráfica, la función se va acercando hacia el mismo valor que es 0. Entonces, podemos decir que el límite cuando x tiende hacia infinito de esta función es igual a 0. Respuesta correcta, B. Vamos a ver los siguientes ejercicios en donde ya no se tiene la gráfica de la función. Vamos a evaluar los siguientes límites. En este caso, como ya no tenemos la gráfica de la función, vamos a utilizar la sustitución o la evaluación directa. Determinar el límite cuando x tiende a 2 de 2x cúbica menos 5x más 6. Aquí lo único que se hace es sustituir la x por el valor al que tiende x. Es decir, como aquí nos preguntan el límite cuando x tiende a 2, pues lo único que vamos a hacer es sustituir la x por 2. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 2 de esto sería igual a 2 por 2 al cubo menos 5 por 2 más 6. Aquí lo único que hicimos fue sustituir a la x por el valor al que tiende, que es 2. Recuerda que por jerarquía de las operaciones, primero se tiene que hacer los exponentes, las potencias. En este caso tenemos una potencia al cubo, entonces tenemos que desarrollar primero 2 al cubo. 2 al cubo es 8, porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces tendríamos 2 por 8, todo lo demás se pasa igual, menos 5 por 2 más 6. Ahora los paréntesis, aquí ya podemos hacer las operaciones directamente. 2 por 8 es 16 menos 5 por 2 es 10. 16 menos 10 es 6. Y 6 más 6 es 12. Este sería el valor al que tiende esta función. Entonces podemos decir que el límite es igual a 12. Respuesta correcta B, 12. Recuerda que aquí lo único que hicimos pues fue evaluar el límite en esta función. Ahora veamos el segundo problema, pero vemos que esta función se encuentra elevada al cuadrado. Entonces, por propiedades de los límites, pues primero vamos a evaluar este límite dentro de lo que está dentro del paréntesis y al final vamos a elevar todo al cuadrado. Entonces, aquí nos preguntan el límite cuando x tiende hacia menos 1 de x a la cuarta más x cúbica más x cuadrada más 5x y todo elevado al cuadrado. Cuando tenemos una función que está elevada al cuadrado, lo único que tenemos que hacer es meter el límite dentro de la función, o sea, dentro del paréntesis, y tendríamos el límite cuando x tiende hacia menos 1 de x a la cuarta más x cúbica más x cuadrada más 5x y todo elevado al cuadrado. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a sustituir a la x por menos 1 y vamos a ver qué es lo que pasa. Sustituimos a la x por menos 1 y entonces tendríamos menos 1 a la cuarta más menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 y todo esto recuerda que está elevado al cuadrado. Aquí voy a usar corchete porque ya estoy usando paréntesis adentro. Aquí hay que tener mucho cuidado con las potencias. Cuando un número negativo está elevado hacia un exponente par, como en este caso el 4, siempre nos va a dar un número positivo. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que si dijéramos menos 1 a la cuarta, es lo mismo que decir menos 1 por menos 1 por menos 1
por menos 1. Y aquí solamente multiplicaríamos los signos. Menos por menos es más, menos por más es menos y menos por menos es más. Entonces el resultado sería más 1. Entonces menos 1 a la cuarta pues sería 1 positivo. Más, nuevamente aquí hay que tener cuidado. Cuando la base es negativa y el exponente es impar, por ejemplo aquí que tenemos un exponente 3, el resultado será siempre negativo, porque esto es lo mismo que si dijéramos menos 1 por menos 1 por menos 1. Menos por menos es más y más por menos es menos. Entonces el resultado sería menos 1. Entonces menos 1 al cubo pues sería menos 1 más menos 1 al cuadrado. Aquí sí es positivo porque el exponente es par. Todo número negativo al cuadrado sabemos que es positivo. Entonces aquí ya no sería necesario colocar el paréntesis porque el resultado sería positivo. Y aquí pues solamente multiplicaríamos más por menos, que es menos, y 5 por 1, que es 5. Y aquí solamente haríamos las operaciones. 1 más por menos es menos, 1 menos 1 más 1 menos 5. Y operando tendríamos 1 menos 1 nos da 0, 0 más 1 nos da 1 y 1 menos 5 es igual a menos 4. Este es el resultado, recuerda, de lo que está dentro del paréntesis. Pero recuerda que este límite está elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que elevar menos 4 al cuadrado. Y sabemos que menos 4 al cuadrado es 16. ¿Por qué? Porque menos por menos es más, todo negativo al cuadrado es positivo y 4 por 4 es 16. Entonces la respuesta correcta para este ejercicio sería la respuesta E, 16. Vamos a ver otro ejercicio y aquí tenemos el límite cuando x tiende a 5 de raíz cuadrada de 2x menos 6. Aquí nuevamente vamos a utilizar la sustitución directa, solo como recordatorio. En los números reales no existen las raíces cuadradas de números negativos. Entonces, en caso de evaluar este límite y que lo que está dentro de la raíz nos diera un número negativo, pues entonces el límite no existe. ¿Por qué? Porque en los números reales no existen las raíces de números negativos, solamente en los números complejos, pero aquí estamos hablando de números reales. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si sustituimos a la x por 5. Entonces evaluamos raíz cuadrada de 2 por 5 menos 6 y tenemos raíz cuadrada de 2 por 5 es 10 menos 6 y 10 menos 6 es 4 y raíz cuadrada de 4 sabemos que es 2 porque 2 por 2 es 4. Entonces la respuesta correcta sería la D, que es 2. Vamos a seguir con otros ejercicios de este lado. Cuando tenemos funciones racionales, es decir, funciones que están escritas en forma de fracción, en donde lo de arriba y lo de abajo son polinomios, como vamos a ver a continuación, es muy importante recordar que en una fracción el denominador nunca puede ser 0. Nunca podemos tener algo como esto, 1 entre 0. Esto es una indeterminación. Aquí tenemos el límite cuando x tiende hacia menos 3 de x más 5 sobre x cuadrada menos 9. Lo primero que se hace en este tipo de límites es evaluar, o sea, sustituir directamente. Y si el límite pues nos da un número real, un número definido, podemos decir que el límite sí existe por evaluación directa. Pero si el denominador es 0, ahí ya tendríamos que hacer otra cosa, ¿sí? Vamos a comenzar primero evaluando, como lo hemos estado haciendo, el límite en esta función. Entonces en lugar de x escribiríamos menos 3 y tendríamos menos 3 más 5 sobre menos 3 al cuadrado menos 9. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Operando lo de arriba tendríamos menos 3 más 5. Sería como decir 5 menos 3, que sería 2. ¿Sí? Y en el caso de abajo tendríamos menos 3 al cuadrado. Sabemos que todo negativo al cuadrado es positivo, entonces menos 3 al cuadrado es 9. 9 menos 9. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos 2 sobre 9 menos 9. 9 menos 9 es 0. Como vemos, aquí se generó una indeterminación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que este valor no existe en la función, que no existe en el dominio de una función, ¿sí? Recuerda que el dominio es todo valor que puede tomar la x, ¿sí? Y si hay algún valor de x
que haga 0 al denominador, pues este valor pues lógicamente no podría estar en la función, ¿sí? Aún así, vamos a demostrar que el límite sí existe, porque aunque un valor de x no pueda estar en la función, aún así el límite sí puede existir, porque aquí lo que nos interesa es ver a qué se acerca la función, no qué valor existe en la función, o más bien si este valor existe o no en la función, sino a qué se acerca la función cuando x se acerca hacia menos 3. Entonces, para eliminar esta indeterminación, lo que tenemos que hacer es factorizar el denominador. Al hacer esto, vamos a simplificar esta expresión y vamos a encontrar el límite. Se observa que lo que está abajo, o sea, el denominador, es una diferencia de cuadrados. Recuerda que una diferencia de cuadrados es una resta de dos cosas que están elevadas al cuadrado. O sea, de dos cosas a las que se les puede sacar raíz cuadrada. Y sabemos que una diferencia de cuadrados se puede factorizar de la siguiente manera. El numerador, o sea, lo de arriba, lo vamos a dejar así igual y el denominador lo vamos a factorizar. Para factorizar una diferencia de cuadrados, recuerda que se saca la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x cuadrada pues sería x y se coloca en ambos paréntesis, ya que x por x pues es x cuadrada. De un lado se coloca más y de otro lado se coloca menos. Y la raíz cuadrada de 9 pues sería 3. Entonces colocamos el 3 en ambos paréntesis. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con este límite. Vemos que aquí no se puede simplificar esta expresión. ¿Por qué? Porque abajo obtuvimos dos factores x más 3 y x menos 3. Entonces, para poder haber simplificado esta expresión, arriba tuviéramos que haber obtenido uno de estos dos factores para que se simplificaran, pero en este caso pues no podemos simplificar esta expresión, ya que arriba tenemos x más 5 y aquí abajo tenemos x más 3 y x menos 3. Entonces, como no se puede simplificar y ya vimos que por evaluación directa el límite nos da 0 en el denominador, o sea, una indeterminación, ¿qué quiere decir esto? Pues que el límite no existe, porque al factorizar el denominador, la expresión no se puede simplificar. Vamos a ver otro ejercicio. Este es otro ejercicio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos el límite cuando x tiende hacia 8 de x menos 8 sobre x cuadrada menos 64. Si tienes ojo de halcón, pues te podrás dar cuenta que si evaluamos el 8 en esta función, el denominador se va a hacer 0. 8 menos 8 sobre 8 al cuadrado menos 64. 8 menos 8 es 0 y abajo 8 al cuadrado es 64 y 64 menos 64 pues sería 0. ¿Qué significa esto? Que tenemos que factorizar el denominador para eliminar esta indeterminación. Entonces, esta diferencia de cuadrados se puede factorizar de la siguiente manera. Lo de arriba, que es el numerador, se puede dejar igual, que es x menos 8 sobre, abrimos dos paréntesis, en uno colocamos la raíz cuadrada de x cuadrada, que sería x, y en el otro también. De un lado colocaríamos más, del otro lado colocaríamos menos, y la raíz cuadrada de 64, ¿cuál es? Pues sería 8. Observa que aquí sí se puede hacer simplificación, porque arriba tenemos x menos 8 y abajo tenemos un x menos 8 multiplicando. Entonces esto se puede simplificar. Esto se elimina con esto. Cuando eliminamos el numerador tenemos que colocar un 1. Entonces lo único que nos quedaría acá sería 1 sobre x más 8. Ahora sí podemos evaluar este límite y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí nuevamente sustituimos a la x por 8 y tendríamos 1 sobre 8 más 8. 8 más 8 es 16. Entonces tendríamos un 16avo. Aquí sí llegamos a un límite y es un 16avo. Entonces la respuesta correcta sería la D. Esto significa que cuando la x tiende hacia 8, la función se acerca a un 16avo. Tenemos x menos 7 sobre x al cuadrado menos 7x. Nuevamente, a simple vista, ya sabemos que esto se va a volver una indeterminación. ¿Por qué? Porque 7 al cuadrado es 49 y menos 7 por x, aquí si sustituimos a la x por 7 tendríamos menos 7 por 7 que sería menos 49 y 49 menos 49 pues sería 0, pero de todos modos vamos a comprobarlo. Sustituimos a la x por 7 y tendríamos 7 menos 7 entre
7 al cuadrado menos 7 por 7. En el caso de arriba, 7 menos 7 es 0 y 7 al cuadrado es 49 menos por más, sabemos que es menos, 7 por 7 es 49, ¿sí? Entonces tendríamos 0 entre 0 porque 49 menos 49 es 0. ¿Qué significa esto? Que nuevamente tenemos que factorizar esta expresión para que esta indeterminación se elimine. En este caso tenemos que factorizar el denominador. Esto ya no es una diferencia de cuadrados porque observa que el primer término sí está elevado al cuadrado, pero el segundo no. Pero aún así podemos factorizar sacando factor común. Entonces esta expresión factorizada nos quedaría de la siguiente manera. Lo de arriba quedaría igual x menos 7 y lo de abajo se factorizaría sacando factor común. Vemos que la letra que se repite en ambos términos es la x. Entonces la vamos a sacar y vamos a abrir un paréntesis. Esto es álgebra básica, la factorización por factor común. Y esta x la vamos a multiplicar por x menos 7. ¿Por qué? Porque x por x es x cuadrada, más por menos es menos, y x por 7 es 7x. Observa que aquí se puede simplificar esta expresión, porque arriba tenemos x menos 7 y abajo tenemos x menos 7 multiplicando. Nuevamente aquí, como eliminamos el numerador, tendríamos que colocar un 1. Y abajo lo que nos quedó pues sería x. Entonces aquí solamente sustituimos la x por 7, que es el límite que nos están preguntando. Entonces tendríamos 1 sobre 7. Entonces el límite sería un séptimo, ¿sí? Porque ya eliminamos la indeterminación factorizando el denominador. La respuesta correcta sería la E, un séptimo, ¿sí? Recuerda que cuando al evaluar un límite en una función racional, o sea, en fracción, si nos da 0 sobre 0 o si el denominador se vuelve 0, tenemos que ver si podemos factorizar algo, ya sea lo de abajo o lo de arriba. Si podemos factorizar y luego simplificar y el límite existe, podemos decir que el límite sí existe, pero si factorizamos y aún así la expresión nos da 0 en el denominador, pues el límite no existe. O si no se puede factorizar y nos da 0 en el denominador, pues el límite tampoco existe. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El límite, cuando x tiende a 0, de 2 sobre x más 5 sobre 8. Esta ya no es una función racional. Bueno, sí es una función racional porque aquí tenemos la x en el denominador, pero aquí lo que observamos es que esto no se puede factorizar de ninguna forma, ¿sí? Entonces lo único que nos queda sería sustituir a la x por 0 y pues vamos a obtener una división entre 0. Entonces tendríamos 2 sobre x, que sería 0, más 5 octavos. Pero aquí nuevamente obtenemos una indeterminación. Entonces cuando esto pasa y vemos que esta función no se puede factorizar, ni se puede simplificar, ni se puede hacer nada, pues decimos que el límite no existe porque la x está en el denominador y nos preguntan el límite cuando la x tiende hacia 0. ¿Y por qué decimos que el límite no existe? Porque si tú graficas esta función en GeoGebra o en cualquier aplicación que gustes, te vas a dar cuenta que cuando la x se acerca hacia 0 de ambos lados, la función se va a ir hacia arriba de un lado, del lado derecho, como vimos al principio de este live, y del lado izquierdo se va a ir hacia abajo, ¿sí? Entonces, por eso el límite no existe, porque se va a ir a lados distintos, a la derecha y a la izquierda, y además no se va a acercar a nada. Del lado derecho se va a ir hacia más infinito, y del lado izquierdo se va a ir hacia menos infinito. Ok, vamos a seguir con el siguiente problema, y aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos el límite cuando x tiende hacia menos 2, de x cúbica menos 6x cuadrada más 3, entre 5x más 10. A simple vista, aquí el denominador también se va a volver 0 si sustituimos a la x por menos 2. ¿Por qué? Porque 5 por menos 2 es menos 10 y menos 10 más 10 es 0. Lamentablemente no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque observa que al ser este un polinomio de tercer grado, este no es un polinomio, no es una diferencia de cubos perfectos, ni tampoco
se puede factorizar en dos factores, de manera que uno sea un trinomio cuadrado perfecto y uno sea un término lineal. Entonces lo único que se podría hacer acá sería factorizar solo la x cuadrada y menos 6x cuadrada. Pero al hacer esto, recordemos que el objetivo de factorizar una función racional es ver si se puede simplificar con lo de abajo, ¿sí? Pero esto, al factorizarlo, no vamos a encontrar una expresión, no vamos a encontrar un factor que sea igual a lo de abajo. Aquí no nos puede dar un factor 5x más 10. La única forma de factorizar lo de arriba sería por medio de factor común, pero solamente esto, solamente x cúbica menos 6x cuadrada, pues porque este 3 pues ya no tendría x, ¿sí? Entonces lo único que podríamos hacer acá sería sacar el factor común, que sería x, y multiplicarlo por x cuadrada menos 6x. ¿Por qué? Y pues el más 3 que nos quedaría solito, porque x por x cuadrada es x cúbica y x por 6x es 6x cuadrada, más por menos es menos, ¿sí? Y lo de abajo quedaría como 5x más 10. Pero aquí no se puede simplificar nada, ya que arriba no tenemos ningún factor 5x más 10, ¿sí? Entonces, como no se puede simplificar al haber factorizado esto, y ya vimos que el denominador se vuelve 0 si sustituimos a la x por menos 2, pues decimos que el límite no existe, ¿sí? Porque pues aquí no se puede hacer nada. El denominador se hace 0 si sustituimos a la x por menos 2. Vamos a ver el siguiente ejercicio. X cuadrada menos 4 sobre x menos 2. Y nos preguntan el límite cuando x tiende a 2. Vemos que si sustituimos la x por 2, el denominador también se hace 0. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 es 0. Aquí el denominador no se puede factorizar, pero lo de arriba sí se puede factorizar. Esta es otra cosa que debemos tener en cuenta cuando evaluamos límites en funciones racionales. Si no se puede factorizar lo de abajo, tenemos que ver si se puede factorizar lo de arriba para simplificar y eliminar la indeterminación, o sea, la división entre 0. Nuevamente vemos que lo de arriba es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto se puede factorizar como x más 2 por x menos 2. Recuerda que una diferencia de cuadrados se factoriza sacando raíz cuadrada al primer término, que en este caso sería x cuadrada, x de un lado y x del otro lado, en un paréntesis signo más, en otro paréntesis signo menos, y en ambos paréntesis la raíz cuadrada del segundo término, que en este caso sería 4. Entonces de un lado sería 2 y del otro lado sería 2 también. Y abajo pues el denominador, que sería x menos 2. Vemos que aquí sí se puede simplificar, porque arriba tenemos x menos 2 multiplicando y aquí tenemos x menos 2. Entonces esto con esto se simplifica y lo único que nos queda es x más 2. Entonces este límite, esta expresión simplificada, nos quedaría como el límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Y pues aquí ya solamente sustituimos la x por 2 y tendríamos 2 más 2, que sería 4, ¿sí? Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2 es igual a 4 y la respuesta correcta sería la E. Vamos a ver un último ejercicio de este lado. Este ejercicio se ve un poquito más complicado, pero ahorita vamos a ver cómo se calcula. El límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más 5x menos 14 sobre x cuadrada menos 11x más 18. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer es sustituir a la x por 2 y ver si se puede calcular este límite por sustitución directa. Y en caso de que el denominador nos diera 0, ahí tendríamos que factorizar para poder simplificar esto y eliminar la indeterminación. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre es evaluar el límite por sustitución directa. Y tendríamos x cuadrada, pero la x tiende hacia 2, entonces tendríamos 2 al cuadrado más 5 por 2 menos 14. Y en la parte de abajo tendríamos nuevamente x cuadrada, entonces sustituimos a la x por 2, 2 al cuadrado menos 11
por 2 más 18. Entonces, en la parte de arriba tendríamos 2 al cuadrado es 4. 5 por 2 es 10. Tendríamos más 10 menos 14. Y en la parte de abajo tendríamos 2 al cuadrado, que es 4, menos 11 por 2 es menos 22. Y más 18. Operando esto tendríamos lo siguiente. 4 más 10 es 14. 14 menos 14 es 0. Aquí ya nos empezamos a asustar un poco. 4 menos 22 es menos 18. Y menos 18 más 18 es 0. Aquí tenemos otra indeterminación. ¿Qué significa esto? Que tenemos que factorizar todo esto. Pero para factorizar, recuerden que debemos tener por lo menos un factor en el numerador y un factor en el denominador que sean iguales, ¿sí? Se observa que este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, ¿sí? Y de la parte de abajo también tenemos lo mismo, un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Siempre lo primero que tenemos que hacer es abrir dos paréntesis, abrimos dos paréntesis. En cada paréntesis, al igual que al factorizar una diferencia de cuadrados, tenemos que colocar la raíz cuadrada de x cuadrada, que en este caso sería x y x. En el primer paréntesis tenemos que colocar el signo que tenga el segundo término. Aquí se observa que el signo es positivo, entonces en un paréntesis colocamos signo positivo. Y en el otro paréntesis colocaríamos la multiplicación del signo del segundo término por el signo del tercer término. Entonces, si aquí multiplicamos más por menos, tendríamos menos. Entonces, en el segundo paréntesis colocaríamos menos. Ahora, tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den 14 y sumados nos den 5. ¿Cuáles serían esos números? Esos números serían 7 y 2. ¿Por qué? Porque más 7 por menos 2 más por menos es menos y 7 por 2 es 14. Y además esos dos números tienen que darnos el número que está en el término de en medio, sumados, ¿sí? O sea que esos mismos números sumados nos tienen que dar el término de en medio. Vemos que esto sí se cumple porque 7 menos 2 es 5, ¿sí? Entonces, esto queda factorizado como x más 7 por x menos 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte de abajo. Y entonces tendríamos nuevamente dos paréntesis. Aquí colocaríamos en el primer paréntesis x, en el segundo paréntesis también colocamos x, porque x por x es x cuadrada. Nuevamente aquí en el primer paréntesis colocaríamos el signo del segundo término. Se observa que este signo es negativo, entonces colocamos signo negativo. Y en el segundo colocaríamos la multiplicación del signo del segundo por el tercero. Entonces más por menos por más es menos, entonces en el segundo colocaríamos menos. Ahora nuevamente tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den más 18 y sumados nos den menos 11. ¿Cuáles serían esos números? Esos números serían el 9 y el 2. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. 9 por 2 es 18. Y además si sumamos estos dos números, obtenemos el número de en medio, ¿sí? Porque si sumamos menos 9 más menos 2 nos da menos 11. Recuerda que cuando tenemos números con el mismo signo, se suman y quedan con el signo que tengan. En este caso estamos sumando dos negativos, entonces se suman, 9 más 2 es 11 y quedan con signo negativo. Aquí vemos que esta expresión ya se puede simplificar, porque arriba tenemos un x menos 2 multiplicando y abajo tenemos un x menos 2 también multiplicando. Entonces este de arriba con este de abajo se simplifican y nos quedaría solamente esto. Nos queda, vamos a seguir por acá, x más 7 sobre x menos 9. Ahora sí ya se puede calcular el límite, sustituyendo directamente la x por el valor al que tiende x, que sería 2. Entonces tendríamos 2 más 7 sobre x, que valdría 2 menos 9. En el caso de arriba, 2 más 7 es 9. Y en el caso de abajo, 2 menos 9 es menos 7. Aquí ganan los negativos. 2 menos 9 es menos 7. Más entre menos es menos.
y tendríamos menos 9 séptimos. Entonces la respuesta correcta para este ejercicio sería la opción A, menos 9 séptimos. Pero recuerda que tuvimos que factorizar porque al evaluar directamente obtuvimos una indeterminación, es decir, una división entre 0.